Hola, ¿qué tal, compañeros y maestro? Nosotros somos el equipo número uno de la materia de estructuras de datos y en este caso, pues vamos a explicar cómo es que realizamos la práctica o actividad número 7. Bueno, esta práctica consiste más que nada en realizar un programa y ese programa pues va a implementar los tres algoritmos que hemos visto. El primero de ellos es el prim, Kruskal y Dijkstra. Ahora, este programa pues nos pide esos algoritmos sobre las estructuras de datos, de grafos, y primero nos pide que usemos el algoritmo de prim para encontrar el árbol mínimo de expansión, también el algoritmo Kruskal para encontrar el árbol de expansión mínimo, y también el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino mínimo de un vértice inicial B a un vértice final W. Entonces, para ello, pues nosotros hicimos nuestro programa en C++ y además también hemos rescatado bastantes algoritmos que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, en videos anteriores ya hemos trabajado con nuestros programas y cada vez vamos implementando nuevas funciones. Entonces, en este caso, nosotros, como dije, necesitamos tener conocimientos anteriores, previos, y tenerlos en cuenta para poder realizar esta actividad. Entonces, primero, como dije, tenemos bastantes librerías. Primero tenemos la librería para poder compilar y ejecutar el programa en C++. Luego tenemos otra característica importante, y es que tenemos la librería FStream. Ahora, esta librería nos permite como tal realizar modificaciones, escrituras, lecturas desde un archivo de texto. Entonces, esta es una característica importante ya que nuestro programa precisamente contiene esta parte de lectura desde un archivo. Entonces, nuestro programa va a leer los grafos desde un archivo y desde ahí empezará a realizar las operaciones correspondientes. Obviamente también tiene un menú interactivo con un usuario, pues para que pueda elegir qué opción desea realizar. Tenemos más librerías, como por ejemplo esta de aquí, pues nos sirve precisamente para los vértices y aristas de los grafos, pero más adelante lo explicaré con mayor detalle. Ahora, primero que nada empezamos con esta parte de aquí. Esta parte de aquí, pues, toda esta de acá, precisamente nosotros creamos una clase nodo. Esta clase nodo básicamente lo que nos permite es comenzar a crear nodos. Ahora, tiene una característica importante y es que este nodo pues tiene como parámetros un string b, que en este caso es el valor, un int p de peso y además tiene un apuntador hacia siguiente. Ahora, pues obviamente aquí se le da cada valor, vértice b, siguiente igual a sig y peso igual a p. Y ahora tenemos funciones como por ejemplo obtener valor, que básicamente nos va a devolver el valor de lo que viene siendo el nodo. También aquí obtener peso, algo similar. Y obtener siguiente, pues nos va a retornar el nodo siguiente. Entonces, prácticamente esta parte de aquí nos sirve para crear un nodo. Esta es la finalidad. Es a grandes rasgos lo que esta clase hace. Ahora, como mencioné anteriormente, muchas cosas ya las hemos visto con anterioridad. Entonces, algunas no las voy a explicar con tanto detalle, como por ejemplo lo que sigue. Lo que sigue precisamente son clases de listas. Esas operaciones las hemos estado ocupando desde bastantes videos anteriores, desde bastantes prácticas anteriores. Entonces, hemos estado, por así decirlo, reutilizándolas precisamente para ayudarnos y que no sea tan complicado. Entonces, tenemos, por ejemplo, insertar al inicio. Obviamente aquí lo que cambia es que ahora tiene dos parámetros. Antes tenía nada más un parámetro que era b, pero ahora tiene un parámetro p. También tenemos insertar al final,
insertar ordenadamente y tenemos dos insertar ordenadamente. Este viene siendo para el valor y este para el peso. Luego tenemos también borrar el inicio, borrar el final, borrar todos, preguntarnos si la lista está vacía, para mostrar la lista, para invertir el tamaño. También tenemos para copiar la lista profundamente. Y entonces, estas de aquí, como dije, ya las hemos visto antes, entonces algunos detalles pues los voy a omitir, no la voy a explicar tan a profundidad cada una de ellas. Pero bueno, como podemos ver aquí abajito, ya comienzan las funciones que he mencionado. Primero tenemos la función insertar al inicio. Entonces, para esta función más que nada, primero vamos a crear lo que es un nuevo nodo con el valor. Posteriormente nos preguntamos con un if si la lista se encuentra vacía. En caso de que la lista se encuentre vacía, pues obviamente se convierte en el primero y único nodo. Obviamente aquí también le pasamos la condición de que si está vacía, esta lista vacía es otra función. Esta función está más abajito si no me equivoco. Bueno, es esta de acá. Entonces, si está vacía, pues obviamente, como dije, va a realizar esto. Va a crear un nuevo nodo y lo va a convertir en el único nodo. Ahora, ¿qué pasa si esta lista no está vacía? O sea, que la lista tenga dos, tres más elementos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, ahora el nuevo nodo va a apuntar al anterior inicio. Y entonces, aquí lo que ocurre es que va a ocurrir una especie de intercambio. Entonces, el nodo que ya estaba, ahora, pues va a apuntar hacia el anterior. Y ese anterior ahora va a ser el nuevo inicio, el nuevo principio, el primer nodo básicamente, o el primer elemento. Y ahora, el que estaba antes pasa a ser otro elemento y se recorre, por así decirlo. También tenemos la función insertar al final, que es esta parte de acá. Entonces, lo mismo, tenemos dos parámetros y también se crea un nuevo nodo con el valor. Y lo mismo, nos preguntamos el primer caso, en caso de que esté vacía. ¿Qué pasa si está vacía? Bueno, si está vacía, pues prácticamente el nuevo nodo se convierte en el único nodo y el primer nodo. En caso contrario, en caso de que la lista no esté vacía, pues obviamente no podemos referir a más casos que tenga, por ejemplo, 5 elementos o 6 o más, que no esté vacía. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, en ese caso nosotros debemos de apoyarnos con una variable auxiliar y esta variable auxiliar la vamos a ir recorriendo con un bucle while. Esto para que precisamente hasta que llegue al final, pues lo inserte. Entonces, aquí tenemos el bucle while que precisamente empieza desde el inicio. Empieza desde el inicio y empieza a checar que sea hasta null. Si llega a nulo, pues avanza hasta el último nodo. Y finalmente, una vez que haya avanzado al último nodo, lo inserta ahora al final. Muy bien. Ahora, después de esto aquí tenemos una función para verificar si una cadena pues es un número. Entonces, básicamente aquí pues tenemos el número C o la cadena. Y entonces, esta cadena pues básicamente nos permite determinar precisamente si una cadena se trata de un número. Ahora, esta de aquí es una función que precisamente invocamos con las librerías. Y esta función básicamente lo que nos permite es determinar si pues precisamente está en el rango de 0 a 9. En caso de que esté en un rango de 0 a 9 y, o sea, el elemento pues
nos va a retornar verdadero, pero en caso de que no sea cierto, nos retorna pues falso. Entonces, con eso determinamos precisamente si se trata de un número o no se trata de un número. Ahora, estas funciones las vamos a ocupar más adelante. También tenemos otra interesante, que es la función de comparar, pues para ordenar las cadenas. Abarca de aquí hasta acá. Y ahora, más que nada, pues, ¿qué podemos decir de esta función? Bueno, pues podemos decir que básicamente esta función, como dije, más adelante la vamos a llegar a ocupar y ahorita les voy a explicar en qué parte se llega a ocupar. Pero, pues, si nos damos cuenta, esta función de acá precisamente tiene dos parámetros, perdón, un string A y un string B. O sea, mejor dicho, tiene una cadena A y una cadena B. Entonces, básicamente aquí lo que ocurre es que precisamente, en resumen, empieza a preguntarse si A es número y si B es número. En caso de que sí, pues convierte las cadenas en números para compararlos. Esto pues para ver cuál tiene, por así decirlo, mayor jerarquía. Luego, en caso contrario, de que A sea un número y de que B no sea un número. En ese caso, si A es número y B no, pues básicamente aquí nos dice que los números van antes. Tenemos otro caso en el que B es un número, pero ahora A no es un número. En este caso pasa lo similar, los números van antes y se ordenan. Entonces, tenemos también el caso en el que ambas cadenas pues no son numéricas. En este caso, pues básicamente lo que va a hacer es compararlos lexicográficamente. Y ahora, aquí volvemos con funciones que ya hemos visto también. Tenemos ahora la función insertar ordenadamente. Entonces, en cuanto a esta función, más que nada, lo mismo. Tenemos dos parámetros. Y aquí, pues crea un nuevo nodo. Ahora, para insertar ordenadamente, este algoritmo en específico está realizado de menor a mayor. Esto quiere decir que va 1, 5, perdón, 4, 6, 7. Va en orden. El más chiquito va al inicio, luego así hasta el mayor. Esa es la característica de este programa. Ahora, aquí está el primer caso, el caso en el que esté vacío. Entonces, entonces, ¿qué pasa si está vacío? Bueno, si se encuentra la lista vacía y directamente se inserta al inicio. Entonces, pues técnicamente es en orden. Luego tenemos el caso 2, el caso en el que ahora hay dos elementos. Bueno, en este caso básicamente lo que ocurre es que voy a insertar al inicio solo si el nuevo dato que vamos a ingresar es menor que el primer elemento, o sea, el elemento que ya se encontraba. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que la lista ya tenga un 4. Entonces, yo quiero insertar ahora un 5, pero el 5 pues no es menor que el 4. Entonces, ahí en este caso no se cumpliría esa condición. Pero ¿qué pasa si yo quiero insertar un 2? El 2 obviamente es menor que el 4. Y entonces, precisamente ahí se cumple y se ingresa. Luego, tenemos otro caso. El caso en el que precisamente ahora, pues, sean más elementos o que no se llegue a cumplir las condiciones anteriores. En ese caso, por ejemplo, pues precisamente con un while, empieza a recorrer todos los números.
hasta que llegue al final y precisamente hasta que los valores que tengan con el nuevo, bueno, compara básicamente los valores ya que tenemos con el nuevo valor y pues va determinando cuál es mayor, cuál es menor. En este caso, pues precisamente ahí encuentra la posición correcta. Y una vez que ingresa a la posición correcta, lo inserta pues precisamente donde le corresponda. Obviamente después de estas condiciones, pues ya aquí inserta el nuevo nodo en la posición correcta, en la que le corresponde. Bien, ahora, este ordenar de aquí precisamente corresponde a lo que vienen siendo para B. Y ahora este de aquí tenemos otro muy similar, pero este caso va a ser para los pesos. Entonces, los pesos básicamente pueden verse así como distancias, más o menos. Como que, supongamos un ejemplo, que quiero ir, por ejemplo, de Guanajuato a Mérida, un ejemplo, y tiene un peso de 20. Pero obviamente si quiero ir de Guanajuato a Hidalgo, pues va a ser menos distancia y tendrá un peso de 5 más o menos. Esos son los pesos. Ahora, aquí lo mismo. Se crea un nuevo nodo. Nos preguntamos si la lista está vacía. Si está vacía, directamente lo insertamos al inicio. En caso de que no esté vacía, pues nos preguntamos si el elemento que vamos a insertar es menor que el elemento primero, el elemento que ya se encontraba ahí. En caso de que pues se cumpla eso, pues se inserta al inicio. Y de hecho aquí invocamos la función insertar al inicio. Luego también tenemos el caso en el que pues hay más elementos y tenemos que recorrer la lista para encontrar la posición correcta. Obviamente aquí pues después de ciertas condiciones, como por ejemplo que llegue hasta el final y que pues obviamente el valor de, del nodo pues sea menor que p. Obviamente después de esto pues aquí ya viene lo que es la inserción y lo inserta en la posición correcta, la que le corresponde. Muy bien. Ahora, ya hemos terminado con lo que viene siendo insertar, con bastantes funciones de insertar. Ahora, también tenemos funciones para borrar al inicio. Entonces, tenemos funciones borrar inicio, borrar final y aquí tenemos precisamente borrar al inicio. ¿Qué es esto de acá? Primero, si la lista está vacía, pues obviamente tiene que verificar si está vacía. En caso de que esté vacía, pues obviamente va a devolver una cadena vacía. Aquí también podemos poner en estos que la lista pues precisamente está vacía. Porque pues es obvio, ¿no? Si la lista está vacía, no podemos borrar nada. Porque pues no existe nada, no hay nada que borrar. Entonces, después de esto, tenemos esta parte de acá. Esta principalmente, más que nada, va a ser una variable temporal que pues precisamente va a almacenar el nodo a borrar. Luego abajito tenemos la parte donde guarda el valor del nodo. Y entonces, después de esto, pues se va a mover al inicio del siguiente nodo y va a borrar el anterior. Entonces, va a borrar el anterior y precisamente devuelve el valor almacenado. Y en este caso, pues ya estaría borrado el elemento. Ahora, también tenemos borrar al final, que es esta parte de acá. Borrar al final tiene una característica adicional a la anterior. Básicamente se sigue una lógica muy similar. Aquí obviamente muestra, pues precisamente si la lista está vacía. Tenemos el primer caso, que es el caso en el que la lista está vacía. En caso de que esté la lista vacía, pues obviamente aquí demuestra
muestra, perdón, el estado actual de la lista, precisamente invocando la función mostrar. En caso de que pues esté vacía, pues obviamente aquí podemos, perdón, podemos ponerle que está vacía. En este caso nosotros pusimos nada más estos, perdón, se me fueron los nombres, estas comillas, perdón, se me fueron el nombre. Entonces, en este caso, pues obviamente la lista está vacía. Como está vacía, pues no hay nada que borrar. Misma lógica. Aquí pues va a almacenar el nodo precisamente en una variable que es actual. Y luego tenemos otro caso. En el caso en el que solo hay un nodo en la lista. En ese caso, pues obviamente si solo hay un nodo en la lista y queremos borrar el final, pues tiene que borrarlo. Porque imaginemos lo siguiente, tenemos únicamente un 2. Entonces, este 2 técnicamente está al final. Es el último elemento. Entonces, como es el último elemento y único elemento, pues tiene que borrarlo. Entonces, precisamente aquí, pues lo almacena en la variable valor todo esto y al final lo borra. Aquí obviamente hace como que esta parte de intercambiarlo y lo borra. En caso contrario, en el caso de que ahora haya muchos más elementos, pues tenemos esta parte de acá. ¿Qué pasa si ahora son más elementos? Bueno, si son más elementos, en este caso nosotros tenemos que apoyarnos con un bucle while. Esto para que básicamente nosotros tengamos que recorrer la lista hasta el penúltimo nodo. Entonces, con este bucle while empezamos a recorrer, así hasta llegar, bueno, hasta que sea diferente de nulo. Entonces, obviamente después de esto, que es esta parte de acá, va a llegar hasta el anterior, bueno, al penúltimo nodo. Y lo que va a ocurrir es que ahora el penúltimo se volverá en el nuevo último. Una vez que hayamos borrado el último, ese penúltimo ahora pasará a ser el último. Entonces, precisamente, en esta parte de acá borra el último. Y ahora el penúltimo, pues pasa a ser ahora el nuevo penúltimo. Nuevo último, perdón. Muy bien. Ahora, tenemos precisamente borrar todos. Pues prácticamente esta función de aquí no es tan compleja, ya que para borrar todos, pues nosotros básicamente nos apoyamos con un bucle while y mientras el inicio no sea diferente de nulo, pues invocamos la función borrar al final. Entonces empieza a borrar, 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 borrar hasta que pues finalmente quede vacío. Entonces esta es bastante simple. Luego también tenemos la función invertir lista. Ahora, en esta pues obviamente tenemos que realizar ciertas operaciones. Primero, nos preguntamos si la lista está vacía. Obviamente si la lista está vacía, no hay nada que invertir porque pues está vacía, ¿no? Entonces, ahora, esta parte de aquí va a ser el nodo previo, este de aquí va a pertenecer al nodo actual y esta de aquí al nodo siguiente, pero será temporal. Y ahora, con un while, pues obviamente tenemos que ir realizando ciertas operaciones. La primera, guardamos el siguiente nodo. Luego se invierte el puntero y aquí nos movemos anterior al nodo actual. Y ahora avanza, obviamente, a lo que viene siendo al siguiente nodo. Entonces, en esta parte de aquí precisamente es donde empieza como que, por así decirlo, el intercambio. Y obviamente, una vez finalizado el bucle, pues anterior ahora será el nuevo inicio de la lista. Bueno, ahora tenemos una función que ya hemos invocado antes, que es la función mostrar. Bueno,
Esta función mostrar, pues básicamente tenemos primero la primera condición, si la lista está vacía. Obviamente si la lista está vacía, pues no hay nada que mostrar. Entonces, después tenemos un bucle while que precisamente este de aquí nos empieza a imprimir cómo es que se encuentra la lista. Entonces, aquí obviamente pues es parte de la impresión de actualmente cómo se encuentra la lista y pues obviamente a ir imprimiendo. Va a ir imprimiendo hasta que obviamente pues actual sea diferente de nulo. Entonces, esta de aquí consideramos que contiene los casos esenciales. Llegaría a tener más casos, pero por ejemplo tenemos el caso en el que está vacía, el caso en el que no está vacía. Entonces, con esta lista de mostrar es bastante útil porque nosotros nos daremos cuenta de cómo es, pues obviamente actualmente esa lista. Si está vacía, si tiene elementos y cuáles son sus elementos. Y ahora, tenemos también el tamaño. Obviamente este de aquí es una función para determinar el tamaño de precisamente la lista. Entonces, necesitamos un contador que empiece en cero y necesitamos que el nodo inicio, que el nodo, ahora que inicio, sea igual a actual. Y mientras inicio, perdón, que inicio sea diferente de nulo, pues obviamente el contador se empieza a incrementar y pues empieza aquí a avanzar al siguiente nodo. Y al final retornamos el contador. Entonces, si el contador pues nos devuelve cero, significa que está vacío, que no hay elementos. Pero si nos devuelve elementos, pues prácticamente esa es la cantidad del tamaño que hay. Bien, ahora tenemos precisamente copiar profundamente la lista. Entonces, esta de aquí, pues prácticamente ahora tenemos que crear una nueva lista, por así decirlo, que va a ser una copia básicamente. Obviamente aquí también creamos el nodo y pues prácticamente aquí ocurre lo siguiente. Mientras el nodo sea diferente de nulo, vamos a realizar esto de aquí. Que pues precisamente esta de aquí viene siendo a copiar lo que es profundamente. Ahora, nosotros copiamos mediante insertar al final. Vamos insertando al final lo que viene siendo los elementos de la lista anterior. Y entonces así se empieza a realizar. Entonces la lista nueva, insertar al final y va insertando aquí precisamente los valores y también los pesos. Y aquí va avanzando. Y ahora va a regresar la lista nueva. Bueno, y ahora, una vez que ya hemos acabado con lo que viene siendo funciones de listas, vamos a pasar a lo que viene siendo las clases de grafos. Que esta parte de aquí precisamente ya viene siendo más relacionada a lo que son la operación que nosotros debemos realizar en el programa. Entonces, bueno, como mencioné, aquí empieza la cuestión de los grafos. Primero, tenemos esta clase grafo, obviamente con sus atributos correspondientes públicos y privados. Ahora, la característica que tiene esta clase grafo es que precisamente se realiza usando listas de adyacencia. Ahora, en cuanto al constructor tenemos que, o sea, esta parte de aquí, pues obviamente inicializa el grafo con una lista de vértices, que en este caso es V, y una lista de listas de adyacencia L, que es esta parte de acá. Ahora, posiblemente tenemos también lo que vienen siendo los, las funciones, que en este caso ahora tenemos vector lista y esta parte de acá, que precisamente es una función bastante sencilla, que de hecho por eso la definimos aquí mismo en esta línea. Y lo que va a hacer esta función, pues básicamente es que va a devolver la lista de adyacencia del grafo. Ahora, como tal no la definimos antes porque como dije es una
función nada más de una línea de código. Luego tenemos esta de acá abajo. Ahora, esta de aquí pues va a devolver la lista de vértices. La de aquí abajo pues en resumen va a buscar el vértice de la lista y devolver su posición. Luego la de abajo pues obtener el vértice como tal lo que hace es que devuelve el vértice en la posición. Y bueno, tenemos más cuestiones, pero básicamente este de aquí es inicialmente para lo que viene siendo empezar a construir el grafo. Ahora, esta de acá abajo. Esta de aquí abajo, pues precisamente aquí ya también empezamos a realizar más, pues, operaciones. Entonces, más que nada la característica de este es que precisamente lo que realiza esto es que, pues, básicamente se encarga de inicializar el objeto grafo con sus vértices y además también con lo que vienen siendo sus conexiones, que en este caso son las listas de adyacencia. Bueno, las listas de adyacencia como tal vienen siendo las conexiones, por así decirlo, como las uniones que existen entre los vértices. También, pues obviamente realizamos una copia en profundidad, pues obviamente esto garantizando que el grafo pues tenga su propia estructura y que sea, por así decirlo, independiente. Independiente para que no se modifique algo y se llegue a perder algún dato. Entonces, por eso lo realizamos con una copia, que fue un método. Bueno, este de aquí es precisamente una función que anteriormente ya expliqué, pero bueno. Después tenemos, obviamente, la función que viene siendo posición vértice. Ahora, esta de aquí, pues obviamente tiene la característica de que, como su nombre lo indica, pues precisamente, pues su funcionamiento es principal obtener la posición del vértice. Voy a explicarlo un poquito con detalle, pero esta de aquí, estas clases, perdón, estas funciones, ya también las hemos visto con anterioridad, ya también las hemos implementado. Si no me equivoco, las llegamos a implementar en lo que viene siendo la práctica número 6. Pero bueno, su propósito general de toda esta parte que estoy señalando, pues básicamente es buscar un vértice en específico, en la lista obviamente de vértices del grafo. Y lo que va a realizar es que va a devolver su posición. Obviamente, si el vértice no se encuentra, pues nos va a regresar el valor de -1, que es el de aquí. Entonces, explicando un poquito con detalle qué es lo que hace, pues obviamente necesitamos realizar un contador. Este contador pues va a llevar un registro de lo que viene siendo la posición actual, en la que se va ubicando. Después, pues obviamente tenemos que realizar esta parte de aquí, que viene siendo la inicialización de un nodo. Obviamente este nodo va a apuntar al primer elemento de la lista. Y luego con un bucle while, perdón, empezamos a hacer un recorrido. Este bucle pues va a continuar mientras el nodo actual no sea nulo. O sea que mientras haya más nodos en la lista, pues va a continuar. Después, pues obviamente también tiene que comparar lo que viene siendo lo que es el valor del nodo actual con el vértice que se busca. Si coinciden, pues va a devolver y el contador, pues obviamente devuelve el contador y va a representar lo que viene siendo la posición. En caso de que no, pues el contador aumenta y se sigue con el siguiente. Y así hasta que lo encuentre. Y si no lo encuentra, como dije, regresa -1. Bueno, después tenemos esta función de acá. Esta de aquí, pues básicamente es para obtener lo que viene siendo obtener el vértice. Es bastante similar al anterior, pero pues no hay que confundirla. Porque una es obtener lo que viene siendo la posición y la otra es como tal obtener lo que vale, por así decirlo. Entonces, algo bastante similar. Debemos de realizar un contador. Este contador pues obviamente también implica una función bastante similar a la anterior.
tenemos que llevar un cierto registro de la posición en la que se encuentra. Luego también debemos de inicializar lo que viene siendo un puntero, que pues obviamente este puntero pues va a apuntar, valga la redundancia, al primer elemento. Después, también aquí con un ciclo while tenemos que recorrer lo que viene siendo la lista. Entonces, tenemos que recorrer la lista, pues obviamente hasta que inicio sea diferente de nulo. Lo que significa que pues hasta que no haya más nodos que recorrer, hasta que se acabe la lista. Después, si lo que viene siendo la posición coincide con el contador, pues obviamente lo que va a hacer es que va a devolver el nodo actual. Obviamente si no, pues pasa al siguiente y se aumenta el contador. Pero en caso de que no exista ese vértice, aquí en esta parte precisamente va a regresar estas dos comillas. Aquí perfectamente podemos poner que no se encuentra y así también es correcto, pero decidimos dejarlo nada más únicamente con dos comillas. Ahora, finalmente pues ya expliqué más o menos lo que son las clases grafos y digo más o menos porque como bien indiqué, ya las hemos llegado a trabajar en videos anteriores, en prácticas anteriores. Entonces, estas funciones de grafos, si no me equivoco, las empleamos para lo que viene siendo BPP y BPA. Bueno, ahora, después aquí tenemos unas funciones, pero estas funciones en sí, más que nada, vienen siendo para la cuestión del menú. Esta función, pues es una función que es mostrar integrantes, tal cual, esa es su única función. Aquí es mera cuestión de impresión para que aparezca en el menú principal, pues los nombres de cada integrante. Esta función de aquí, posteriormente, la vamos a invocar en lo que viene siendo el menú principal. Y ahora, nosotros decidimos trabajar con bastantes funciones, ya que consideramos que trabajar con funciones nos ayuda bastante a tener un mejor orden, un mayor formato y facilitar mayormente la corrección de errores. En caso de que exista algún error, inmediatamente podremos identificar con mayor facilidad. Entonces, por eso empleamos bastantes funciones. Aquí precisamente también tenemos otra función que es precisamente las opciones que se le va a dar al usuario. Entonces, esta parte de aquí obviamente es seleccione un método de búsqueda y ya el usuario pues tiene la opción de elegir este de aquí, que fue lo que mencioné, que era obtener el árbol de expansión mínimo utilizando prim, o tiene la opción 2, obtener el árbol de expansión mínimo utilizando cruzcal, o también obtener el camino mínimo de un punto B a un punto W usando Dijkstra. Y finalmente también el usuario tiene la opción de salir del programa. Y pues bueno, esta parte de aquí obviamente, pues aquí también le pide al usuario que ingrese una opción. Entonces, esta parte de aquí es un menú que también lo vamos a invocar en el menú principal. Bueno, mejor dicho, estas de acá son... Este de aquí es un submenú. Entonces, este submenú lo vamos a invocar en el menú principal. Pero bueno, después, también tenemos esta otra parte de aquí. Esta parte de aquí viene siendo el menú, otro submenú también, que es para seleccionar el grafo. Ahora, como mencioné, una característica de este programa es que precisamente nosotros vamos a leer en lo que vienen siendo archivos. Entonces, tenemos un archivo en el cual en este se encuentran 8 grafos diferentes. Obviamente para probar y que el usuario pues diga, ah, pues quiero probar con este grafo, el grafo 2 o con el grafo 3. Nosotros tenemos 8 grafos. Entonces, obviamente esta función de grafo pues lo que hace es que también al usuario le indica, selecciona un grafo y obviamente el usuario nada más tiene permitido seleccionar el grafo 1, el 2 o el 8. No puede seleccionar 9 o el grafo 0 porque esos no están válidos. De hecho, también esta es otra función que tiene. Y es que, pues obviamente, aquí, pues obviamente ingresa el número del grafo y también lo valida. También lo valida. Entonces, si el grafo, como dije, seleccionado es diferente
Bueno, menor o igual a cero o mayor a 8 pues obviamente no es válido. Pero si es válido, pues obviamente comienza a realizar las operaciones correspondientes. Bueno, después de esto, aquí tenemos obtener vértice. Ahora, esta parte de aquí, pues obviamente también es bastante funcional, ya que aquí esta de aquí nos requiere, como su nombre lo indica, obtener los vértices. Ahora, primero que nada, los vértices aquí como tal, pues obviamente su función principal, así en resumen, es que imprime los vértices, junto con sus listas de adyacencia. Pero ahora, aquí voy a explicar más o menos lo que vienen siendo como que, pues, algunas de sus líneas de código, pero bueno, ahora, como tal, aquí tenemos dos parámetros, listas, vértices, que obviamente esta pasa como parámetro una lista de vértices, que es donde se buscarán los elementos a imprimir. Luego tenemos vector, listas de adyacencia. Ahora, este es un vector de listas que contiene precisamente las adyacencias correspondientes a cada vértice. Dicho de otra forma, contiene lo que son las conexiones, las uniones, que precisamente unen, valga la redundancia, a cada vértice. Luego, esta parte de aquí, bueno, esta de acá, bueno, aquí imprime vértices. Y ya aquí abajito, pues obviamente tenemos variables. Y lo que va a realizar estas variables, pues obviamente la primera que es string, vértice inicial, esta de aquí, pues obviamente declara una cadena vacía, pero pues esta de aquí es solo como para, ¿cómo decirlo? Pues en realidad esta de aquí no tiene mucha finalidad, ahora que lo pienso, pero ahorita checamos. Bueno, el contador obviamente sí se ocupa porque se utiliza para llevar la cuenta de la posición actual en las listas de adyacencia. Ahora, esta de aquí la explicaré después porque realmente me parece que la podríamos omitir. Ahora, esta de aquí obviamente pues sirve precisamente para imprimir los vértices. Ahora, para ello nosotros necesitamos obviamente movernos mediante un bucle while. Entonces, primero que nada, en esta parte, pues nosotros requerimos inicializar un puntero al primer nodo de la lista de vértices. Y como dije con un while, pues obviamente nosotros tenemos que movernos hasta que lleguemos al final, hasta nulo. Ahora, aquí pues va recorriendo la lista mientras haya nodos. Y aquí en esta parte precisamente el code precisamente nos permite lo que viene siendo imprimir el valor de cada nodo. O mejor dicho, pues sí, tenemos inicio y inicio apunta a obtener valor, o sea, su valor que contiene. Luego, en adyacencias, aquí esta parte, pues muestra la lista de adyacencias correspondientes a lo que viene siendo el vértice actual, utilizando obviamente el contador. Posteriormente el contador pues se incrementa y pues también después de eso avanza al siguiente. Y entonces avanzará al siguiente nodo en las listas de vértices. Y finalmente va a retornar lo que viene siendo vértice inicial. Ahora, como dije, en sí, esta parte de acá es lo que mencioné que tal vez podríamos llegar a omitir, donde es vértice inicial, ya que en sí como tal, pues también me parece que no retorna información que podamos llegar a ocupar, pero esto solo lo dejamos solo para en caso de requerirlo, pero bueno, podremos modificarlo. Ahora, después de eso tenemos obtener el vértice inicial. Esta parte de aquí
pues también viene siendo lo que es un submenú. Este submenú obviamente le pide al usuario un vértice inicial, ya que nosotros necesitamos, pues obviamente, empezar desde un punto inicial. Y ese punto inicial precisamente va a ser este vértice inicial que se encuentra en este submenú. Obviamente, pues en este submenú tenemos que es un menú y nos dice selecciona el vértice inicial. Ahora, el vértice inicial, pues obviamente nosotros vamos a poner lo que le corresponda. Entonces, tenemos que, obviamente, verificar que el vértice sea válido. Entonces, precisamente por esta parte de acá, con un while tenemos que verificar que sea válido. En caso de que sea válido, pues obviamente lee el vértice inicial y en caso de que no, pues menciona que el vértice seleccionado es inválido, que no es correcto. Y pues va a regresar vértice inicial. Bueno, como dije, esta parte de aquí es meramente una parte de su menú que también la vamos a invocar más adelante en el menú principal. Bueno, ahora, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es bastante similar a la anterior, solo que ahora, en lugar de un inicial, necesitamos seleccionar el vértice final. Ahora, ¿por qué un vértice final? Bueno, también requerimos de esta función, ya que nosotros, como mencioné, vamos a implementar lo que viene siendo Dijkstra, precisamente para calcular el camino mínimo. Entonces, obviamente para recorrer un camino necesitamos un inicio y un final. Porque si no tenemos un inicio o no tenemos un final, pues es como que a dónde voy a llegar o de dónde voy a partir. Como que no tiene mucho sentido. Precisamente por eso nosotros debemos de definir lo que viene siendo un vértice inicial y un vértice final. Entonces, precisamente esta parte de acá también es un submenú que indica pues al usuario que tiene que seleccionar un vértice final. Entonces, obviamente aquí vértice inicial pues lo obtiene y obtener vértices pues obviamente tiene como parámetros vértices y adyacencias. Ahora, aquí algo similar. Esta parte de aquí pues tiene que validar que realmente pues es correcta esa opción. Entonces, básicamente en resumen esta parte de acá pues como dije le indica al usuario que pues tiene que seleccionar un vértice final. Ahora, como tal, también pues tenemos que, como dije, un vértice final y uno inicial. Ahora, esta parte lo valida y bueno, esta de aquí más adelante la vamos a invocar en el menú principal junto con la otra. Entonces, como dije, nuestro programa se caracteriza bastante en el uso constante de lo que son funciones. Bueno, después aquí tenemos esta partecita de acá. Ahora, esta parte de acá viene siendo de las partes, por así decirlo, que ya empiezan a ser bastante importantes. Bueno, de hecho todo es importante, pero esta parte precisamente viene siendo para la creación de listas de adyacencia. Ahora, hay algunas cosas que, por ejemplo, bueno, como menciono, todo es importante en este código, pero hay algunas que juegan papeles súper fundamentales. Ahorita voy a mencionar cuáles. Entonces, precisamente para esta función de crear listas de adyacencia, pues básicamente lo que hace es que añade un vértice adyacente a unas listas de adyacencias en función de un vértice dado. Ahora, explicando un poquito más lo que viene siendo el código en cuestión, pues precisamente tenemos crear adyacencia. Y obviamente tiene como parámetros lista vértices, que pues básicamente son los vértices del grafo. Luego tenemos
esta parte de acá, que es vector listas adyacencia, que pues básicamente es un vector de listas que representa las adyacencias, o sea, las uniones de cada vértice. Luego tenemos el string u, que básicamente esta parte de acá es el vértice al que se le añade una adyacencia. Y también tenemos lo que viene siendo string w, que viene siendo lo que es para añadir la adyacencia a u. Luego también tenemos p, que es el peso, que viene siendo el peso entre u y w. Pero bueno, después aquí también tenemos que nosotros inicializar lo que viene siendo un nodo que apunte al primer elemento. Luego también requerimos de un contador, que en este caso el contador se va a llamar posición y va a llevar el seguimiento pues de lo que viene siendo la posición actual del nodo. Luego, con un ciclo while pues nosotros debemos de recorrer la lista de vértices. El while, el ciclo, pues se va a seguir ejecutando mientras haya nodos en la lista de vértices. Una vez que llegue a nulo, pues ya termina. Bueno, ahora tenemos esta parte del if. Este if pues básicamente compara el valor del nodo actual con el vértice u. Ahora, ¿qué pasa si coinciden? Bueno, si coinciden ahora, pues lo que va a ocurrir es que se va a llamar a la función insertar ordenadamente, que es justamente una de las funciones que anteriormente ya había mencionado. Entonces, llama a la función y inserta ordenadamente, pues obviamente en las listas de adyacencia, para pues agregar w con peso p. Y pues va a terminar la función return. En caso de que pues no se cumpla, pues obviamente la posición incrementa. Esto para que continúe al siguiente nodo y avance en la lista. Bueno, después aquí abajito tenemos otra parte que viene siendo bastante... De hecho, esta es de las más largas, si no me equivoco. Sí, justamente. Esta de aquí es de las más largas, de las funciones más largas que tenemos. Esta función abarca de aquí hasta acá. Pero bueno, a ver, esta función es bastante larga, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito. Bueno, primero, esta función de aquí, pues obviamente nos sirve para leer los grafos y para crearlos. Yo al inicio comenté que tenemos que leerlos desde un archivo de texto. Entonces, precisamente esta función de aquí nos permite eso. Primero, aquí tenemos esta parte de acá, que es precisamente para leer los archivos. Ahora, nosotros estábamos probando nada más con un archivo de texto, pero pues precisamente también podemos implementar esta parte con el grafo 1, el grafo 2, el 3, 4, pero esta parte lo comentamos para precisamente realizar bastantes ejecuciones con el primer grafo y asegurarnos de que no haya errores. Bueno, ahora, con un ciclo for nosotros pues básicamente tenemos que este ciclo for es el principal. Y este ciclo for pues obviamente va a empezar a lo que es a leer los grafos. Entonces, precisamente, esta parte de aquí obviamente pues aquí el if stream pues obviamente es para leer archivos. En caso de que no se encuentre o de que no se pueda abrir, pues va a aparecer error al abrir. Después, esta parte de acá. Esta parte de acá también es importante ya que almacena las líneas de un vector. Ahora, hay una característica más importante que no mencioné. Y es que nuestro equipo, en este caso, decidió darle un formato específico precisamente a lo que vienen siendo los archivos de texto. Obviamente esto para que sea un formato y por así decirlo sea una especie de lectura para todos los grafos y que cada uno tenga un cierto orden y una cierta, por así decirlo, nomenclatura, podría decirse. Entonces, pues eso más adelante lo vamos a ver, pero bueno. Esto lo menciono porque necesitamos recorrer el vector, pues obviamente buscando los grafos. Y ahora, el grafo obviamente, como menciono, nuestros grafos empiezan por la letra G, G de grafo.
Obviamente de ahí empieza, pues obviamente nuestro formato de lectura. Entonces, si la línea es igual a G y esta parte de aquí, y el contador, pues esta parte de acá, o sea, al final es esto, pues obviamente tenemos que se encontró el grafo. Y entonces esta parte de acá, pues precisamente comienza a validar que la forma en la que nosotros tengamos el grafo escrito sea correcto. Entonces, precisamente aquí comienza a avanzar a las líneas y empieza, el inicio debe ser con una llave que sí, que abre y una que cierra. Y entonces, en caso de que no se encuentre eso, pues obviamente va a aparecer error de formato. Entonces, tiene que ser un formato en específico y también para la lectura tenemos que ignorar lo que vienen siendo las comas y espacios. Ahora, las tiene que ignorar solo hasta que la coma, bueno, lo lee hasta la coma o el cierre de llave. Entonces, precisamente esta parte de acá es como que meramente lo que viene siendo nuestro formato personal en la forma en la que nosotros pues leemos. Ahora, esta parte de aquí precisamente también tiene que verificar que sea pues básicamente las aristas correctas, que el formato sea correcto. Entonces, también, asimismo, con otro for, pues aquí comienza a leer lo que vienen siendo los vértices. Cada vértice comienza con esto y cada vértice termina con un paréntesis que cierra. Entonces, aquí obviamente pues el del paréntesis lo ignora y después aquí lee el primer vértice de la lista. Luego se salta la coma. Se salta la coma porque supongamos lo siguiente. Tenemos 2, 1,3 por ejemplo. Obviamente pues a nosotros como personas, como formato nos interesa el paréntesis, la coma para diferenciar el uno y el 2. Pero lo que al programa le importa es únicamente los números. No le importa obviamente lo demás. Entonces por eso salta las comas y llega a saltar paréntesis. Porque lo que realmente le importa al programa pues son los valores. Ese es un pequeño ejemplo nada más. Ahora, después aquí lee el segundo vértice. Luego también tiene que leer el peso de la arista. Y pues obviamente también aquí tiene que empezar a guardar en la lista de grafos. Ahora, como mencioné, este de aquí, que está muy largo de hecho, pues meramente viene siendo para darle formato a lo que viene siendo la lectura. Entonces, básicamente de aquí, como dije, esta parte nosotros es como que fundamental, ya que de aquí nos permite meter valores o nos permite lo que viene siendo, pues sí, ingresar algún dato o un nuevo grafo. Pero bueno, posteriormente tenemos funciones bastante importantes. Tenemos la función de imprimir el recorrido. Ahora, esta parte de aquí precisamente ya no está tan larga como anteriormente, pero es de suma importancia, ya que pues esta función pues precisamente es muy importante. Como tal, su propósito general es imprimir el orden de visita de los nodos. Esto lo va a hacer en un recorrido y luego va a mostrar la estructura del árbol, que obviamente también tiene que relacionar cada nodo con sus hijos. Ahora, ay, me estoy muriendo. Ahora, bueno, como tal, en esta parte nosotros tenemos que tenemos parámetros que viene siendo este primer parámetro que básicamente es un vector que contiene los nombres de los nodos en el que de los nodos en el orden que fueron visitados.
Luego aquí tenemos el map string, que básicamente map string hasta aquí, toda esta parte. Básicamente esa parte es un mapa que relaciona cada nodo con lo que viene siendo un vector de nodos, o sea, sus hijos. Básicamente eso representa lo que viene siendo la estructura del árbol. Finalmente también tenemos aquí esta parte que es imprimir, que dice, perdón, orden visitado. Y obviamente aquí pues va a mostrar el orden al que fue visitado. Entonces, aquí después tenemos obviamente el árbol de procedencia. Ahora, para este árbol de procedencia, como nos podemos dar cuenta, se encuentra de un bucle. Ahora, este bucle pues obviamente va a recorrer cada entrada del mapa. Entonces, del mapa árbol. Entonces, con este primer condicional que dice, ay, ya la perdí. Mm, esta de aquí. Esta de aquí, pues obviamente lo que va a hacer es que va a verificar si el nodo actual en orden coincide con lo que viene siendo, pues, con una, ¿cómo decirlo? Con cada nodo, por así decirlo, que corresponda. Entonces, pues obviamente aquí también si coincide, imprime el nodo y sus hijos, pues precisamente con su nombre. Entonces, tenemos que para cada hijo en el vector asociado, pues obviamente se va a imprimir lo que viene siendo su nombre. Entonces, en cuanto al formato de salida, pues obviamente aquí ya es mera cuestión como de imprimirlo. Se añaden obviamente pues líneas, saltos de línea y pues es como para darle más formato. Bueno, obviamente aquí ya viene la parte más importante, que es precisamente cómo es que se emplea el método prim, que de hecho es la más larga. Justo también aquí abajito está lo que viene siendo el método cruzcal, que también está bastante largo, y el método de Dijkstra. Ahora, ahorita les voy a explicar cada una, pero como tal, esta parte de aquí viene siendo lo más, por así decirlo, destacable de aquí, de este programa. Y bueno, como tal, aquí ya tenemos lo que es el método prim, el primero de los tres métodos. Bien, primero el método prim está bastante larguito, es toda esta parte hasta aquí. Vemos que aquí abajo está el Cruzcan, pero pues es toda esta parte de acá. Ahora, esta parte de aquí sí es importante explicarlo, ya que pues básicamente viene siendo la nueva implementación que realizamos. Como tal, las anteriores cosas que he explicado, pues ya las hemos visto anteriormente. Entonces, comenzando. Primero, este método prim contiene como tal, pues recibe los grafos y también tiene un string. Entonces, básicamente esos son los grafos que hemos dado construyendo. Y esta parte de aquí pues básicamente viene siendo el vértice inicial, ya que mencionamos que requerimos un vértice inicial, empezar por algún lado. Ahora, después de esta parte, este de aquí, esta línea, pues básicamente es una función en la cual obtenemos el número total de vértices en el grafo llamado obtener vértices. Y luego a tamaño. Abajito luego tenemos la posición inicial de lo que viene siendo o sea, la posición del vértice inicial que se encuentra dentro de las listas del vértice de grafos. Luego aquí pues tenemos más variables. Por ejemplo, visitados pues indica si un vértice ya ha sido visitado. La distancia pues básicamente marca la distancia mínima, la va a ir almacenando. Luego la variable padre pues guarda el vértice padre para reconstruir el árbol. El orden pues básicamente es un vector en el que pues básicamente mantendrá el orden en el que son visitados los vértices. Y ahora,
Si nos damos cuenta aquí, primero, tenemos un primer ciclo for. Este ciclo for, pues básicamente lo que realiza, que es esta parte, pues básicamente es un bucle que sirve para inicializar los arreglos. Entonces, obviamente, pues aquí tenemos que inicializar todos en falso, o sea que ninguno ha sido visitado. Cuando es cero, significa que no ha sido visitado. Y cuando es uno, significa que pues ya lo hemos visitado. También pues se marcan bueno, se establece la distancia. Se establece la distancia en el entero más grande. Básicamente pues vendría siendo la parte de infinito, que básicamente son los que bueno, es básicamente la distancia a todos los vértices. Entonces, después también tenemos esta parte de aquí que se inicializan los padres con el vértice inicial dado. Y finalmente, pues aquí agrega esta parte de aquí que es order.push.back. Pues lo que realiza es que, por así decirlo, agrega vértice inicial a la lista de orden. ¿Por qué? Pues el vértice inicial es el primero que hemos visitado. Va a ser el primero. Después, pues aquí tenemos otra parte que justamente esta parte de aquí corresponde a lo que viene siendo lo que es, pues por así decirlo, obtiene la lista de adyacencia del vértice, pues del vértice inicial. Después, posteriormente, tenemos aquí un pequeño while, y este while pues establece los pesos para cada adyacencia del vértice inicial. Entonces, con este ciclo while, perdón, pues nos permite recorrer todas las adyacencias del vértice inicial, o por así decirlo, las conexiones que el vértice inicial pues tiene. Ahora, después aquí justamente es lo que indicaba, que bueno, lo que viene siendo pues esta parte de que está distancia, posición inicial cero, pues básicamente la distancia del vértice inicial asimismo pues es cero. Y después de eso, tu distancia del vértice inicial debe ser cero porque pues como es el primero pues no tiene distancia. Es como si yo estoy en la tienda y me quedo en la tienda pues no recorrí ninguna distancia. No sé si me explique. Entonces precisamente por eso la distancia de la posición inicial es cero. Pero eso solo ocurre con la distancia, ya que la posición, perdón, la visitado sí se marca como uno. Se marca como uno porque ya es visitado el primero. Entonces, después de eso, aquí esta parte, número visitados, pues precisamente pertenece a un contador. Este contador obviamente nos va a indicar los vértices que ya hemos visitado. En otras palabras, por así decirlo, este contador nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya visitaste dos lugares, tres lugares, algo similar, algo muy similar. Nada más que aquí, obviamente, pues, el contador de vértices tiene un lenguaje un poquito más técnico, por así decirlo. Pero en resumen es eso, que contaría los lugares visitados en una ciudad, por ejemplo. Luego, pues obviamente aquí, en esta parte, tenemos un while. Este while pues es bastante grandecito y lo que va a realizar pues es que inicia un bucle que continúa hasta que se hayan visitado todos los vértices. Entonces, mientras no se visiten todos, pues va a seguir y seguir y seguir. Aquí obviamente tenemos que declarar unas variables, la posición cero, la iniciar el peso menor también, luego declarar otras variables como posición, que esta de aquí pues básicamente nos sirve para la posición del vértice con menor peso. Y menor, que es la de aquí abajito, pues obviamente nos sirve para lo que es llevar el seguimiento del menor peso encontrado. Obviamente después, aquí tenemos un while anidado y este de aquí pues básicamente nos va a servir para lo que es
bueno, nos sirve para, bueno, las variables de aquí arriba básicamente nos sirven para controlar lo que es la búsqueda del menor peso. Y este igual ya nos sirve precisamente para comenzar a buscar ese menor. Ahora, el bucle while como tal, pues empieza en lo que viene siendo, pues, por así decirlo, con bastantes, por así decirlo, condiciones. Bueno, mejor dicho, contiene dos condiciones. La primera es que la posición actual sea menor que el número de vértices. Y a su vez que también, perdón, o que el número de R, o sea, el número de lo que vienen siendo, pues, tiene que ser menor al de vértices. Y me parece que se trabó el micrófono, pero creo que ya. Entonces, como iba diciendo, este bucle while, pues lo que permite es que busquemos el número menor. Ahora, como tal aquí, en lo que viene siendo, bueno, tenemos que verificar que la distancia, con ese if, básicamente, lo que hacemos es que verificamos si la distancia del vértice actual es menor. Y además, si no le hemos visitado. Luego, entonces, después de esto aquí tenemos que básicamente menor igual a distancia, posición actual, y posición igual a posición actual, pues básicamente lo que va a hacer es que va a actualizar el menor peso. Y la posición si se encuentra el vértice no visitado con precisamente una distancia menor. Luego, pues aquí obviamente tenemos que lo que hacer es incrementar los contadores para continuar con la búsqueda. Después aquí tenemos otro if. ¿Este if qué hace? Bueno, pues este if lo que hace es que reinicia la posición actual si se ha alcanzado el final de una lista y aún hay vértices que no han sido visitados. Entonces, básicamente esto es lo que hace. Después, posteriormente, tenemos que, obviamente, incrementar de nuevo los contadores. En esta parte de aquí, tenemos que incrementar los contadores y marcar el vértice encontrado como visitado. Y así. Después, aquí viene otra parte importante. Y es que, justamente en esta de acá, pues, obviamente, tenemos que también ver el orden de visitados. Y esta parte justo que estoy marcando, pues lo que hace es que, pues básicamente añade el vértice actual al vector orden, al que teníamos allá arribita. Luego, esta parte de aquí, pues precisamente sirve para obtener la lista de adyacencia. Obviamente eso es del vértice actual y así. Después tenemos nuevamente otro while. Y ahora, este while, pues básicamente lo que va a realizar es que, pues, necesitamos ir recorriendo todas las adyacencias del vértice actual. Y entonces, precisamente aquí, en esta parte, lo que va a realizar es que obtiene la posición del vértice adyacente a lo que vienen siendo lo que son la lista de vértices. Y ahora, tenemos una parte importante. Si la distancia es mayor que auxiliar obtener peso, pues básicamente eso nos indica que tenemos que verificar si la distancia actual, pues, bueno, la distancia actual a un vértice adyacente es mayor que el peso de la arista. Y ahora, en caso de que se cumpla, pues lo que va a realizar es que va a actualizar la distancia, que es esta de acá, la actualiza y establece el padre del vértice adyacente. Obviamente si se encuentra un peso menor. Luego, pues obviamente acabando este if, este condicional, pues avanza al siguiente nodo en la lista de adyacencias. Bien, ahora, muy bien. Ahora, esta parte donde dice vector y pesos, pues voy a explicarla.
Como tal, aquí declara un vector pesos que sirve para almacenar los pesos de las aristas del árbol de expansión. Y ahora, tenemos que iniciar obviamente un ciclo for que abarca de aquí hasta acá. ¿Esto para qué? Bueno, se va a hacer un ciclo for para recorrer los vértices en el orden en el que fueron visitados. Entonces, obviamente en cuanto a esta parte, pues tenemos que ir obteniendo las posiciones de los vértices y pues también tenemos que ir, pues sí, obteniendo los vértices iniciales y al final para la arista actual. Entonces, en esta parte de aquí que es lista de adyacencia, pues lo que va a hacer esta función es que va a obtener la lista de adyacencias del vértice inicial de la arista actual. Luego aquí abajito, pues obviamente establecemos un puntero y este puntero pues obviamente a, va a apuntar a lo que viene siendo el vértice inicial. Y mediante un ciclo while, pues tenemos que ir recorriendo, que abarca de aquí hasta acá, tenemos que ir recorriendo lo que son las listas de adyacencia. Y ahora, este if, ¿qué hace? Este if como tal lo que hace es que va a verificar si el nodo actual en la lista de adyacencias es el final de la arista. Entonces, si pues esta condición se cumple, entonces tenemos que, esta condición va a ser que agregue el peso de la arista del vector pesos, solamente si se encuentra el vértice final. Y finalmente, acabando ese while, pues va a avanzar al siguiente nodo de la lista de adyacencia. Y ahora, aquí tenemos esta parte que pues es una declaración de una variable suma y pues esta variable básicamente va a hacer la suma total de pesos. Porque pues obviamente tenemos que, por así decirlo, ir sumando los pesos. Porque imaginemos lo siguiente. Vamos de aquí, bueno, de Puebla a México. Y tiene una distancia de 3 kilómetros, por ejemplo. Y luego vamos de México a otro lado. Y tiene otro peso. Ese peso tenemos que sumarlo. Y esa va a ser la distancia total. Pero obviamente esta va a ser la distancia total mínima. El camino más cortito, por así decirlo. Entonces, pues sí. Como tal, en esta parte, pues obviamente lo que va a ocurrir es que después de... Tenemos que hacer un for. Y este for, pues obviamente va a ir calculando lo que son la suma total de los pesos. Entonces, pues aquí vemos que suma total más igual pesos, pues va calculando la suma total de los pesos. Y después, pues tenemos que obviamente aquí va, en esta parte de acá, va imprimiendo lo que son el par de vértices y el peso de la arista. Y finalmente tenemos lo que es la distancia total. Justo lo que mencionaba, que decía, pues sabes que recorriste tanta distancia. Entonces, pues de esta parte sería lo que es el método de print, que sí es bastante larguito, y más adelante lo vamos a probar ya en la ejecución del programa. Ahora, vamos con el método de Kruskal. Muy bien, ahora, hay algo que quiero indicar antes de pasar al método de Kruskal. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que en realidad hace el método print, que como bien indiqué es todo esto de acá. Ahora, en nuestro caso, este método print, pues básicamente nos sirve para construir el árbol de expansión mínima y obviamente se inicia desde un vértice y se expande hacia los demás vértices, que vértices adyacentes de menor peso. Obviamente durante este proceso pues va actualizando distancias, registrando el orden y también el orden de visitados. Al final pues lo que va a mostrar pues va a ser
lo que es pues el costo, la distancia total. Y pues básicamente también se muestra el costo del árbol y las aristas que lo componen. Bueno, ahora sí vamos a pasar con el método que corresponde a Kruskal. Y ahora, Kruskal también es un método bastante larguito. Como podemos ver, abarca aquí hasta acá, que pues sí es algo larguito. Entonces, vamos a explicar o tratar de explicar lo mayor posible, ya que hay algunas cosas que sí son bastante, por así decirlo, pues que no sean necesarias de explicar. Muy bien, ahora, explicando el método de Kruskal. Como tal, aquí hay diferencias entre Prim y Kruskal. Al final los dos tienen el mismo objetivo, que es encontrar el árbol mínimo de expansión, pero pues sí tienen diferencias. Primero, el Prim como tal comienza con un solo vértice y conforme va avanzando, pues va agregando aristas a lo que son pues sus vértices adyacentes. Entonces, así es como va trabajando. Siempre va a elegir la arista de menor peso o la arista inicial. Entonces, en este caso, si podemos ver aquí, siempre tiene como parámetro pues el vértice inicial, o sea, por donde vamos a empezar. Pero ahora, ¿qué ocurre con Kruskal? Si nos damos cuenta del método de Kruskal, que bien mencioné está de aquí hasta acá, pues obviamente nada más tiene como parámetro el grafo y no tiene vértice inicial. Entonces, ¿qué ocurre con este? Bueno, como tal, Kruskal, por así decirlo, comienza con todos los vértices como componentes separados y va agregando aristas en orden de peso. Entonces, va combinando componentes a medida que se van agregando aristas. Entonces, después de esto, también ambos son eficientes. Por ejemplo, Prim es más eficiente para lo que son densos, pero por ejemplo, Kruskal sirve para árboles cuando son más dispersos. Entonces, cada uno tiene como que sus ventajas y así. Ya a veces también es como que un poco por la situación en la que vayas a resolver. Pero bueno, ahora, explicando lo que viene siendo el método ya de Kruskal. Como tal, si nos damos cuenta, primero definimos la función método Kruskal y toma como parámetro pues precisamente el grafo, que representa un grafo ponderado. Ahora, en esta parte pues obviamente también tenemos que inicializar variables. Justo en esta parte pues obtiene el número de vértices del grafo y lo almacena en esta parte de acá. Número, listas, adyacencia, que eso es lo que significa. Después, aquí abajo, justamente, como mencioné, pues nosotros declaramos un vector llamado bosque. En este bosque, pues obviamente almacenará pares de vértices, como un árbol, y también el peso de aristas que los conecta. Ahora, en esta parte ya es como tal la creación del bosque, que en este caso lo llamamos bosque, así. Y también en esta parte, pues inicializa ya la creación del bosque y entonces inicializa un nodo auxiliar, out en este caso, con el primer vértice del grafo. Y ahora, con un ciclo while, pues comienza un bucle que itera sobre los vértices hasta que no haya nodos. Entonces, después de esto, en esta parte de aquí, dentro del bucle while, pues obviamente agrega un par al bosque con el valor del vértice. Y luego un segundo vértice vacío, aún no conectado, a un peso inicial de -1. Después solamente aquí avanza al siguiente, así hasta que ya no haya nodos. Ahora, para la creación de aquí de conjunto de aristas, precisamente está ya esta parte de aquí abajito. Aquí claramente tenemos, se quiere un conjunto C que contenga todas las aristas del grafo. Entonces, esta parte de aquí, pues obviamente corresponde a la declaración de variables, que esa primera va a servir para las aristas del grafo. Luego, pues aquí también tenemos que la lista actual, pues es cero. Después, con un ciclo while, pues nosotros
tenemos que ir iterando aquí toda esta parte. Tenemos que ir iterando, pues obviamente sobre cada lista de adyacencia, o sea, cada vértice. Entonces, una vez que entra en el ciclo while, en esta parte justamente tenemos que obtener el primer nodo de la lista de adyacencia del vértice actual. Y ahora, con otro ciclo, o ciclo while que se encuentra anidado a este, pues nosotros como tal tenemos ahora que recorrer todas las aristas del vértice actual. Entonces, para eso, en esta parte de aquí, justo en toda esta parte, pues lo que va a realizar esta cuestión de acá es que pues básicamente va a crear una cadena arista que pues en esta parte va a representar lo que viene siendo la arista formada por el vértice actual y también por el vértice adyacente. Entonces, después abajo, donde es C aristas, insertar ordenadamente peso, donde justamente insertar ordenadamente peso era una de las funciones que ya hemos visto. Justo una de las funciones que mencioné desde el inicio que le vamos a ocupar más adelante. Pues precisamente ahorita la estamos ocupando. Entonces precisamente vamos a insertar la arista de manera ordenada con según su peso, dependiendo su peso. Después, posteriormente, avanzamos a lo que viene siendo pues el nodo siguiente en la lista de aristas. Ahora, este de aquí pues obviamente incrementa el índice para pasar al siguiente vértice. Y listo. Ahora, en esta parte de acá tenemos que este while está bastante grandecito, pues este while como tal lo que va a hacer es que pues tenemos que empezar a realizar el proceso de construcción del árbol. Entonces, tenemos que precisamente mientras C no esté vacío. Ahora, esto quiere decir básicamente que mientras C aristas no esté vacío. Entonces, aquí como tal, después vamos a empezar a realizar pues ya lo que viene siendo operaciones dentro de este while. La primera de ellas es eliminar una arista de PC mínimo en C. Entonces, después también tenemos la separación de vértices de la arista. Entonces, aquí vamos a declarar lo que viene siendo un vector resultado, que este de aquí nos va a servir para almacenar los vértices de la arista y también pues para dividir la cadena de la arista. Entonces, pues precisamente esta parte fue lo que comenté. Ahora, con un pues lo que viene siendo getLine, pues obviamente también vamos a separar la cadena con este, aquí en esta parte, con el getLine, que precisamente es una función que corresponde a las librerías que hemos mencionado, pues precisamente nos sirve para separar la cadena por comas y guardar cada parte, o sea, cada vértice en el vector resultado. Y ahora, aquí obviamente tenemos que otro if. Este if, pues básicamente también está bastante larguito. Y básicamente este if lo que va a hacer es que va a comprobar si la arista conecta dos árboles diferentes. Si es así, se añade al bosque. De tal modo, pues va a combinar los dos árboles ahora en un solo árbol. Entonces, básicamente verifica si los dos vértices de la lista son diferentes. Ahora, aquí tenemos que, pues este es un booleano, que básicamente este nos va a servir como una especie de bandera. Y esta bandera nos va a ir indicando si la arista ya se encuentra en el bosque. Entonces, justamente con este for buscamos si la arista ya existe en el bosque y vamos a ir iterando sobre cada arista justamente en el bosque. Básicamente, en esta parte justamente pues comprueba si la arista en el bosque ya existe en el bosque. Ahora, si existe, la bandera ahora la va a cambiar a true, a verdadero. Y si se cumple, va a salir del bucle. Pero obviamente va a salir. Pero como este for se encuentra anidado,
pues obviamente también tiene que cumplir la otra función del while para que ya salga por completo. Por eso ahorita lo vemos. Ahora, después de eso, una vez que ya haya marcado que sí existe, va a salir y con este if se va a agregar, bueno, si la arista no existe, agregamos la arista si no está en el bosque. Y bueno, justamente en esta parte, pues obtiene la posición del primer vértice en el bosque. Esta de aquí, si no me equivoco, corresponde a conectar lo que es el primer vértice con el segundo en el bosque. Y finalmente esta de aquí, pues lo que va a realizar es que establece el peso de la arista en lo que viene siendo el bosque. Y ahora, aquí va a ocurrir algo similar a lo de Prim, peso total. Como tal, nosotros requerimos pues saber el peso total del árbol. Entonces, definimos esta variable peso total para ir acumulando el peso de las aristas del árbol. Y con un for, pues obviamente que abarca de aquí hasta acá, lo que vamos a hacer es que vamos a ir iterando sobre cada arista en el bosque. Y finalmente, pues aquí en esta parte, perdón, en esta, pues imprime cada arista junto con su peso. Y al final, en esta parte, pues suma el peso total de las aristas. Al final, después, ya que ya ha acabado, con un salto de línea, pues aquí tenemos el peso total del árbol y lo imprime. Y aquí pues tenemos que imprime peso total, la variable que fue almacenando. Listo. Ahora, en cuanto esta sería la parte del método de Kruskal. Como tal, también, como mencioné, es un método bastante bueno, pero obviamente depende de qué objetivos tengas. Como mencioné, Kruskal funciona cuando los árboles son más dispersos o así, y Prim funciona cuando los grafos son más densos, más pesados, tienen mayor cantidad de datos. Entonces, en resumen, este método de Kruskal, pues básicamente va creando un conjunto de aristas ordenadas por peso y también pues selecciona las aristas de menor peso y va construyendo un bosque de árboles. Esto lo hace hasta formar el árbol de expansión mínima y también calcula pues lo que viene siendo su peso total. Bueno, posteriormente después seguiría el método Dijkstra. Este método pues obviamente también es bastante importante, pero va a cambiar un poquito ya que este método pues nos sirve para hacer recorridos, recorridos con la mínima distancia. Ahora, ahorita lo explico. Bueno, ahora, en el método Dijkstra, como tal, nosotros requerimos tener ahora más parámetros. El método Dijkstra abarca de aquí hasta la parte de aquí abajito, hasta aquí. Ahora, en este método, pues, como mencionó, requerimos más parámetros. Primero definimos el método Dijkstra. Como tal, como parámetro tiene los grafos y también tiene vértice inicial y vértice final, ya que como mencioné la característica de este método es que pues busca la ruta más corta desde un vértice inicial hasta un vértice final. Ahora, nosotros requerimos una inicialización de variables. Si nos damos cuenta aquí, todo tiene que ver con inicialización de variables. Ahora, la primera de ellas, pues básicamente corresponde a obtener el tamaño del grafo, o sea, el número de vértices, y lo almacena en tamaño guión bajo grafo. Luego la parte de aquí abajito, esta de acá, y también la de aquí abajito, pues encuentra las posiciones, los índices del vértice inicial y final del grafo. La de aquí arribita para el inicial y la de aquí para el final. Luego también pues las distancias, los padres y los visitados. Y por supuesto el orden de visitados. Ahora, para eso nosotros inicializamos los arreglos. Bien, ahora, como tal, en esa inicialización de los arreglos de distancia, pues básicamente lo vamos a definir en int 32 máximo, o sea, infinito. Los padres lo con vértice inicial y visitados, pues con cero. Básicamente con cero porque, pues aquí el cero indica que no han sido visitados.
Si están marcados con uno, significa que ya los hemos visitado. Ahora, en la parte de aquí abajo, pues obviamente nosotros debemos de obtener el primer vértice de la lista de adyacencia de lo que viene siendo el vértice inicial. Y mediante un while, un ciclo while, lo que va a permitirnos, pues obviamente recorrer las aristas del vértice inicial. Y va a actualizar las distancias a sus vecinos, o sea, a sus adyacentes, con el peso de las aristas. Entonces, básicamente sirve para eso esta parte de aquí. Ahora, obviamente el vértice inicial debemos de darle pues cierta configuración, por así decirlo. Primero, en cuanto a la distancia del vértice inicial, obviamente la tenemos que marcar como cero. Porque imaginemos lo siguiente, imaginémonos que yo estoy en la escuela y me tengo que mover a la escuela. Obviamente, como ya estoy en la escuela, pues no recorro ninguna distancia, recorro pues cero. Entonces, precisamente por eso la distancia se establece como cero, ya que pues se encuentra en sí mismo. Y además, también lo va a marcar como visitado. Porque pues lo mismo, el ejemplo de la escuela, ya estoy en la escuela, entonces justamente como ya estoy en la escuela, lo marco como visitado. Y además lo agrego a la lista de orden, que es esta parte de acá. Bien, ahora, posteriormente tenemos lo que viene siendo este de aquí. Este de aquí es un booleano que pues es vértice final falso. Y número de visitados. También tenemos que realizar un contador de números visitados. Justamente más o menos similar al anterior, que íbamos marcando los visitados. Entonces lo inicializamos en cero. Pero después de esto, mediante un while, que viene siendo, pues por así decirlo, el bucle principal, este de aquí, este while, pues obviamente requerimos continuar este proceso hasta que se encuentre el vértice final o hasta que se hayan visitado todos los vértices. Básicamente esta es la función de este bucle. Pero ahora, iniciando aquí, en esta parte se busca el vértice con distancia mínima. Entonces, se inicializan las variables para lo que viene siendo almacenar la posición del vértice precisamente con la menor distancia y su valor infinito. Ahora, en esta parte de aquí, que es esto de acá, pues también declaramos lo que viene siendo algunos contadores para el número de revisiones y la posición actual del arreglo. Luego, con este while que se encuentra anidado a este while principal que mencionamos, lo que va a hacer es que precisamente tenemos que recorrer los vértices hasta que se cumplan dos condiciones, que serían las de acá, esta y esta. Entonces, ahora, tenemos ahora un if, este if de aquí. Este if, pues básicamente nos dice menor, mayor, distancia, corchetes, posición actual, o visitados, posición actual igual a cero. Pues básicamente lo que hace este es que comprueba si la distancia actual en la que estamos es menor que el número que el menor encontrado. Y además, si el vértice pues no ha sido visitado. Después de esto, pues obviamente aquí va a actualizar el menor y su posición si se encuentra un nuevo mínimo. Pero en caso de que no se encuentre un nuevo mínimo, lo que va a pasar es que se van a incrementar los contadores, se incrementan. Después, con otro if, otro condicional, pues lo que va a ocurrir, básicamente nos pregunta este if si pues se han visitado todos los vértices. Si se han visitado todos los vértices, reinicia la posición actual para continuar buscando. Después, obviamente, aquí requerimos lo que viene siendo incrementar contadores de visitado, porque pues también marcamos el vértice actual como visitado y lo almacena en vértice encontrado. Y además de eso, el vértice que fue encontrado, pues lo va a almacenar en el orden. Bueno, posteriormente tenemos otro if. Ahora, este if básicamente lo que va a indicar, que bueno, viene siendo este if, lo que va a indicar es que el vértice encontrado
pues sea igual al vértice final. Básicamente nos dice que si se encuentra el vértice final, ahora la bandera que establecimos, que era vértice final, ahora la cambia a true. La bandera era la de aquí, que estaba... mm, esta de aquí, esta es la bandera. Originalmente está en falso, pero una vez que se haya encontrado el vértice final, pues ahora la bandera la cambia a verdadero y va a salir del bucle. Luego, una vez que haya salido del bucle, pues también como tal necesitamos lo que viene siendo actualizar la actualización de distancias de los vecinos. Ahora, con vecinos también me refiero a lo que son adyacencias, ¿no? Adyacencias, las uniones que se encuentran. Y bueno, en esta parte, pues obviamente en esta de acá, obtenemos lo que viene siendo la lista de adyacencias del vértice actual y establece un nodo W para ir recorriéndola. Ahora, nuevamente, con otro while, pues comenzamos a recorrer las aristas, pero ahora de los vecinos. Y entonces, que este bucle while empieza de aquí hasta acá, y con este, pues obviamente recorremos. Ahora, con este int, perdón, este de aquí, pues obviamente él va a obtener la posición del vecino actual. Y mediante un if, que viene siendo este de acá, lo que va a hacer básicamente va a ser comparar la distancia acumulada desde el vértice actual hasta el vecino. Bueno, compara la distancia acumulada desde el vértice actual hasta el vecino, que si es menor que la distancia previamente conocida del vecino. Pero ahora, mm, ajá, básicamente esta de aquí nos permite saber si el vecino ha sido visitado o si los adyacentes pues han sido visitados. Ahora, en esta parte de aquí, justamente, tenemos si la distancia, si la nueva distancia es menor, pues obviamente se va a actualizar la distancia y se establece el padre como vértice actual. Bueno, después tenemos esto de acá. Esto de acá básicamente sirve para avanzar al siguiente nodo de la lista de adyacencia. Bueno, finalmente ya viene un poco la parte de impresión. Aquí la parte de impresión, pues básicamente decidimos ingresarla aquí en esta parte, justamente abajito. No decidimos crear otra función porque iba a ser un poquito más complicado. Pero pues básicamente esta función nos va a ir imprimiendo el orden final, que ya vendría siendo la parte casi final del algoritmo, que es hasta acá. Es esta parte. Ahora, primero que nada, vamos a declarar lo que viene siendo un vector pesos y pues vamos a comenzar a iterar sobre lo que vienen siendo sobre la lista de vértices ordenados. Entonces, aquí lo mismo, a esta parte de acá, pues vienen siendo funciones que nos sirven para obtener los vértices inicial y final en el orden. Después, la lista de adyacencia, pues aquí tenemos que va básicamente a obtener la lista de adyacencia del vértice inicial y va a establecer un vértice, perdón, va a establecer un nodo auxiliar y este nodo pues nos va a servir para recorrerla, para empezar a recorrer. Después, con un ciclo while que está bastante chiquito en comparación a los que hemos visto, pues básicamente va a iniciar este ciclo para recorrer las aristas del vértice inicial. Y ahora, aquí tenemos este if. ¿Qué significa este if? Bueno, básicamente este if es que si el vecino actual es el siguiente en el orden, si es así, se agrega su peso al vector pesos. Y listo. Ahora, después, aus igual a uso super siguiente, pues básicamente nos sirve para avanzar al siguiente nodo de la lista de adyacencia. Y ahora, algo muy similar. Tenemos que declarar lo que viene siendo una suma total, que nos va a servir para ir sumando las distancias.
Y precisamente con un ciclo for, pues lo que va a ocurrir es que básicamente pues inicializamos la suma total en cero y va a recorrer el vector pesos. Con esto pues obviamente voy a ir acumulando lo que son pues el total y también vamos a ver el camino con pesos. Finalmente pues aquí tenemos que salto de línea y al final pues muestra lo que es la distancia total. Y aquí pues distancia total y llama esta de acá, que es lo que está almacenado. Bueno, ahora, en cuanto al método de aquí que mencioné, pues básicamente busca la ruta más corta en un grafo. Ahora, esto lo hace desde un vértice inicial hasta el final. También inicializa las distancias y padres y va iterando para encontrar el vértice con distancia mínima. También pues va actualizando distancias y finalmente va a imprimir lo que son pues las distancias y el camino más corto y su peso, que sería distancia total. Ahora, aquí también pues tenemos otra función que es una función un poco extra que es limpiar memoria. Esta memoria pues básicamente nos sirve un poco para lo que es ir limpiando lo que es precisamente la memoria. Y pues básicamente, en resumen, podemos decir que esta función itera a través de un vector de grafos y elimina todos los nodos, los de las listas de adyacencia de cada grafo. Pues obviamente esto es para como liberar la memoria utilizada por estas estructuras de datos cuando los grafos pues ya no los ocupamos, cuando ya no son necesarios. Porque obviamente pues si no los limpiamos pues tal vez se lleguen a acumular, se lleguen a sobreescribir datos, tal vez pasen cosas medio feas. Entonces por eso limpiamos la memoria. Bueno, ahora tenemos lo que es ya el menú principal. El menú principal pues obviamente abarca esta parte de aquí hasta acá, que ya es lo final. Y entonces, pues esta parte obviamente nosotros inicializamos algunas variables, el método a seleccionar, el grafo seleccionado, vértice inicial, vértice final. Ahora, aquí básicamente llamamos, bueno, llamamos a mostrar integrantes, que es justamente una de las funciones que vimos allá arriba, y la muestra. Luego, con un ciclo while, pues obviamente nosotros, pues vamos a ir iterando el menú principal. Este menú principal, pues básicamente nos va a permitir lo que viene siendo que el usuario elija un método. El método de lo que viene siendo prim, que es en este caso uno, que quiera tal vez cruzcal, que quiera dijkstra o que simplemente quiera salir. En caso de que sea un número totalmente diferente, aparecerá que la opción es incorrecta. Opción incorrecta. Y al final, pues limpiamos la memoria. Bueno, entonces, si nos damos cuenta aquí en el menú principal, invocamos casi la mayoría de funciones para, pues precisamente hacer el submenú. Aquí, por ejemplo, en PRI, pues grafo seleccionado es igual a menú seleccionar. Esta parte era el submenú que precisamente estaba más arriba que expliqué. Y justamente así. Precisamente ahora el in main, o sea, el programa principal se ve bastante pequeñito, pero es precisamente por el llamado invocación de funciones. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la ejecución del programa. Entonces, vamos a pasar con la ejecución.